Buenos días para todos. Hoy nos acompaña Fiona, un representante del reino animal. Fiona es un mamífero cuadrúpedo, es vivíparo y es un animal carnívoro. Para que conozcamos y entendamos un poco más sobre la clasificación del reino animal, veremos una por una. Bueno, amores, es importante que tengamos en cuenta que los animales se clasifican según su desplazamiento, su tipo de alimentación, su reproducción y si poseen o no columna vertebral. En esta última, en si poseen o no columna vertebral, es un tema que es muy familiar para ustedes. Estamos hablando de los animales que son vertebrados e invertebrados. Existe una clasificación muy grande entre los vertebrados y los invertebrados que ya veremos más adelante. Pero ahora vamos a profundizar un poco en las características de desplazamiento, alimentación y reproducción. Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de los animales que andan sobre sus extremidades o sus patas, como lo son la oveja, los perros, los gatos, las vacas, de los animales que brincan, como la garrapata o las pulgas, de los animales que nadan, aquí nos estamos refiriendo específicamente al delfín, a la ballena, al tiburón, a los peces, a los animales que vuelan, son las aves, los pájaros, o a los animales que raptan. Cuando hablamos de raptar, hablamos de que estos animalitos especialmente poseen su cuerpo o su estómago está muy cerca al suelo y sus extremidades, es decir, sus patas también. Cuando ellos empiezan a caminar o hacen sus movimientos de desplazamiento, sus patas delanteras van sincronizadas con sus patas traseras. Es decir, que cuando ellos mueven la pata derecha frontal, la pata izquierda trasera también se desplazan al mismo tiempo. A eso nos referimos con raptar. Ahora, si nos referimos a su tipo de alimentación, encontramos otras clasificaciones, que es cuando hablamos de los animales herbívoros. Los animales herbívoros, al igual que la oveja, el conejo, el gorila y el antílope y muchísimos otros más, son animales herbívoros. Los animales omnívoros que los vimos en clase también son aquellos que comen tanto frutos, vegetales, plantas y a su vez también comen tipos de animales o se alimentan de otros animales. Esos omnívoros son, en este caso, por ejemplo, el oso. El oso es un animal omnívoro, la gallina y el cerdo. También el ser humano entra dentro de esta clasificación de animales omnívoros. Generalmente nos han dicho que los perros son animales omnívoros, pero en su clasificación por anatomía y desde lo físico que tiene cada uno de ellos, se consideran animales carnívoros. Nosotros los humanos somos los que los hemos empezado a convertir en animales omnívoros. Ahora tenemos los animales carnívoros, que son aquellos que se alimentan especialmente de carne, en este caso la anaconda. La anaconda es un animal carnívoro, el tigre y el caimán. Estos tres pertenecen al grupo de los carnívoros, al igual que nuestro amigo el tiburón. Los cuatro son ejemplos de animales carnívoros. Y también existe una clasificación de animales o de alimentación de animales, que son los animales carroñeros. Estos animales carroñeros suelen alimentarse de los restos que dejan los carnívoros, es decir, de animales que ellos ya han matado y que dejan, digamos que las sobras que dejan los carnívoros son los que se comen los carroñeros. Y en el caso de los carroñeros tenemos buitres, tenemos a las hienas, tenemos al cóndor y también podemos encontrar en esta parte a los chulos. Los animales que comen insectos pertenecen a la parte de los insectívoros, pero esa ya es una clasificación que ustedes verán más adelante. Ahora bien, cuando hablamos de reproducción, ya nos especificamos más en dos grupos, vivíparos y ovíparos. En estos ejemplos de acá podemos encontrar, por ejemplo, que el cóndor, que el buitre, que la gallina, la garrapata, el caimán, el tiburón y la anaconda son animales ovíparos. Quiere decir que colocan el huevo, lo empollan para que luego nazca su cría o su bebé. Y los
animales vivíparos son los que tienen a su bebé dentro del vientre de la madre y se desarrolla allí hasta que llega el tiempo de nacer. En ese caso está el antílope, el conejo, la oveja, el gorila, el oso, la hiena y el tigre. Estos son los animales que podemos en estos ejemplos considerar como vivíparos y ovíparos. Otro grupo dentro de los invertebrados son los gusanos. Ellos tienen un cuerpo alargado y viven en el suelo húmedo o en el agua. Entonces, pues un ejemplo de ellos, claro, son los cecílidos. Como ustedes ven, su cuerpo es alargado. Y los gusanos, que generalmente encontramos en los suelos que son muy húmedos. Y finalmente está el grupo de los celenterios. Este grupo tiene como característica es que solo existen dos tipos, una son las esponjas y la otra son las medusas. Es importante que tengamos en cuenta que todos los animales invertebrados son ovíparos. Bueno, dentro del grupo de los vertebrados también encontramos 5 subgrupos. Que son las aves, los peces, los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Vamos a comenzar por el de las aves y específicamente sus características es que tienen plumas, tienen alas, tienen pulmones y son animales ovíparos. Entonces, por ejemplo, el pelicán, el canario, el pavo real, el búho, el flamenco, la gallina, el pingüino, el pavo, el pato. Estos son algunos de los ejemplos de las aves y como podemos observar, tienen plumas, tienen pico. Cuando hablamos de pulmones quiere decir que respiran fuera del agua y su forma de desplazamiento que más conocemos es que ellos pueden volar y su reproducción son ovíparos. No todos son omnívoros, porque tenemos algunos carnívoros como por ejemplo el águila, el halcón, son aves que son carnívoras. La lechuza también es una ave carnívora. Básicamente la mayoría de los animales tienen pulmones, como los reptiles, los anfibios, los mamíferos y las aves. Los peces son los únicos que tienen branquias que les permite respirar dentro del agua. Sigamos con los peces. Los peces, aparte de que tienen branquias, tienen escamas, tienen aletas y también su reproducción es ovípara. Entonces, como ejemplo, tenemos el pez espada. Tenemos el pez dorado, tenemos los caballos de mar, la anguila, el pez raya y el tiburón. Aunque vemos que la anguila y el pez raya y el caballito de mar no tienen la misma anatomía y la misma fisionomía, es decir, su cuerpo es diferente al del tiburón, al del pez espada y al pez dorado, también son considerados peces, no solo porque viven en el agua, sino porque tienen escamas, porque tienen branquias, son ovíparos y tienen muchas más otras características que el tiburón, el pez espada o el pez dorado. Entonces recordemos, y es importante que tengamos muy presente, que la raya, la anguila y el caballo de mar también son considerados peces. Ok, continuemos con los anfibios. Los anfibios tienen su piel desnuda y muy húmeda. Son animales que su reproducción es ovípara. Algunos raptan, otros saltan. Y como ya les había dicho, pues tienen pulmones. En este caso tenemos a la salamandra, a los sapos y a las ranas. Ok, continuemos con los anfibios. Los anfibios tienen su piel desnuda y muy húmeda. Son animales que su reproducción es ovípara. Algunos raptan, otros saltan. Y
como ya les había dicho, pues tienen pulmones. En este caso tenemos a la salamandra, a los sapos y a las ranas. Existen otros ejemplos, pero pues por el momento vamos a trabajar solo con estos tres. Luego siguen los reptiles. Quizás este grupo es muy llamativo para algunas personas como para otros no tanto. Y aquí encontramos el grupo de animales que tienen escamas en su cuerpo, pero a diferencia de los peces no tienen branquias, tienen pulmones, son ovíparos, algunos se desplazan por medio del agua, mas no quiere decir que vivan en el agua. Por ejemplo, un reptil que conocemos bastante, es muy familiar para nosotros, son las tortugas. Otros son las iguanas, son las lagartijas, nuestras amigas serpientes, las cobras. Alguna vez ustedes me preguntaban que si las serpientes eran vertebradas o invertebradas. Todas las serpientes son vertebradas, ellas tienen su columna vertebral y cuentan con un esqueleto a diferencia de los invertebrados y pertenecen a este grupo de reptiles. Tenemos al dragón de Komodo, al monstruo de Gila y al camaleón. Estos son algunos de los ejemplos de animales que pertenecen al grupo de los reptiles. Como vemos, todos tienen escamas y todos se desplazan raptando, como les explicaba. Luego siguen los reptiles. Quizás este grupo es muy llamativo para algunas personas como para otros no tanto. Y aquí encontramos el grupo de animales que tienen escamas en su cuerpo, pero a diferencia de los peces no tienen branquias, tienen pulmones, son ovíparos, algunos se desplazan por medio del agua, mas no quiere decir que vivan en el agua. Por ejemplo, un reptil que conocemos bastante, es muy familiar para nosotros, son las tortugas. Otros son las iguanas, son las lagartijas, nuestras amigas serpientes, las cobras. Alguna vez ustedes me preguntaban que si las serpientes eran vertebradas o invertebradas. Todas las serpientes son vertebradas, ellas tienen su columna vertebral y cuentan con un esqueleto a diferencia de los invertebrados y pertenecen a este grupo de reptiles. Tenemos al dragón de Komodo, al monstruo de Gila y al camaleón. Estos son algunos de los ejemplos de animales que pertenecen al grupo de los reptiles. Como vemos, todos tienen escamas y todos se desplazan raptando. Podemos decir que en su mayoría los reptiles son carnívoros, muy pocos se alimentan de frutos o de plantas, la mayoría de ellos son animales carnívoros, pero todos son ovíparos. Y en los mamíferos encontramos como la característica principal que son animales vivíparos, es decir, que todos los animales mamíferos desarrollan a sus crías en el vientre hasta que nacen. En este grupo de mamíferos entramos los seres humanos. Otra característica de los mamíferos es que alimentan a sus crías, la madre los alimenta por medio de la leche materna que conocemos ya o que ya habíamos visto. Los animales mamíferos, todos, absolutamente todos tienen pelo, aunque en algunos se nota más que en otros. Ejemplos de animales mamíferos muy conocidos son el león, la jirafa, el rinoceronte, los conejos, el canguro, el oso polar, los perros, los gatos, bueno, etcétera, los humanos. Pero resulta que dentro de este grupo también existen 3 animales muy particulares. Uno vuela y los otros 2 nadan. Pero son mamíferos porque la forma de reproducción de ellos es de forma vivípara y no ovípara. El animalito que es mamífero y vuela, tal vez el único, es el murciélago. Este amigo no se considera una ave, sino un animal mamífero.
Estos dos animalitos son considerados mamíferos, no solamente porque su reproducción es vivípara, sino también porque poseen pulmones, por lo cual necesitan salir del agua a respirar y a tomar aire. Como hemos visto muchas veces en las películas o en videos, no es que el delfín le guste salir a hacer piruetas para divertirnos, sino que lo hace para tomar aire y para su respiración. Lo mismo sucede con las orcas. Bueno, amores, como ustedes ven, es el reino animal, una clasificación supremamente grande, especialmente invertebrados, vertebrados, cómo se desplazan, cómo se alimentan, cómo se reproducen. Bueno, niños y niñas, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.